Este seminario en realidad es un mix de una introducción a uno de los temas de mi tesis doctoral, que tiene que ver con aplicar inteligencia artificial para completar en ciertas zonas el inventario de humedales, pero también con un pedido que hizo Ximena Porcasi de introducir el tema de ecología del paisaje. Entonces, este trabajo tiene, digamos, algunas idas y vueltas, y yo lo considero como una especie de elige tu propia aventura, donde yo les hago una propuesta para recorrer estos temas de asociar conceptos de ecología del paisaje, humedales y el inventario y teledetección, que obviamente no es algo cerrado, pero bueno, trata de ir hilando los temas principales, y en realidad se puede empezar de muchas maneras distintas, y esta es una que elegí. Y para empezar, el tema que trabajo desde hace mucho tiempo, a propuesta de Inés Malvarez y con la que conocí a Patricia, es que los humedales son un término nuevo, pero a pesar de todo, es algo que, aunque es difícil de definir, es difícil de abordar, se usan desde hace mucho tiempo, y las distintas civilizaciones, incluso la nuestra, las usa todo el tiempo, aunque no les dé su verdadero significado, su verdadera importancia. Este término, si bien no es bastante nuevo, en realidad recién aparece en textos jurídicos en los 1800, mediados de los 1800, recién toma fuerza en 1971 con la Convención de Ramsar, que es la Convención de Conservación de los Humedales, justamente porque se reunieron en Irán un montón de gente representando distintos investigadores para decir que, bueno, estos ambientes que no tenían un nombre único en ese momento, eran marismas, eran pantanos, eran como bañados, estaban desapareciendo, y con ello estaban desapareciendo en grandes cantidades las aves. Recién entonces, a partir de ahí, surge con este convenio, los países tienen que hacer un inventario de humedales, y como tal, inventariar algo implica poder definirlo para poder mapearlo. Entonces, recién, digamos, empieza a surgir recién, muy pasado los 70 para los 90, empieza a surgir con mucha fuerza el tema de, bueno, ¿qué son los humedales? ¿Cómo se los clasifica? ¿Cómo se los mapea? ¿Qué son? Para estudiarlos desde todo punto de vista y poder definirlos. El problema es que justamente los humedales no tienen un aspecto único, no tienen un mismo tipo de vegetación, no están en lugares similares, digamos, no es que es vegetación de montaña, vegetación de llanura, tenemos en todos los tipos de ambientes humedales. Tenemos humedales que se expresan a distintas escalas, desde algo que vemos así y que podemos recorrer a pie, a algo que es muy extenso y algo que puede ocupar casi regiones, son zonas, sectores de un continente que forman humedales. Y aparte de eso, varían en el tiempo y varían todas sus características ecológicas. Lo que vemos en un momento no es igual a lo que vemos en otro, por la dinámica propia de inundación y anegamiento que tienen, pero aparte, esa misma dinámica va generando cambios en el terreno que hace que los humedales también no estén siempre en el mismo lugar, vayan creciendo por un lado y desapareciendo por otros. Entonces, bueno, mirando estos humedales y mirando esta necesidad de inventariar los humedales, es importante, bueno, tener en cuenta, bueno, ¿a qué se le llama un inventario de humedales? De acuerdo a los manuales de la Convención de Ramsar, de esta Convención sobre los Humedales, un inventario de humedales brinda información sobre la distribución espacial y la variedad de humedales que hay en el territorio. Pero no es la única herramienta para poder hacer gestión de conservación de humedales. También está lo que se llama una evaluación de humedales, donde se determina, bueno, en qué estado están los humedales, están en buen estado, están intactos, están degradados, cuáles son las amenazas que hacen que eso se degrade o pueda desaparecer.
Y eso implica que también hay que ir monitoreando los humedales, determinando los cambios en ese estado. Entonces, un inventario de humedales no solamente sirve para decir dónde hay humedales, sino también, además de decir de qué tipos son, puede también brindar información sobre su estado, sobre sus tendencias. Cuando estamos mirando un territorio, por ejemplo, esto enmarcado en amarillo, no importa qué es una zona que hay que inventariar de humedales. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar los humedales, tenemos que delimitarlos, tenemos que clasificarlos y tenemos que caracterizarlos. Identificar, bueno, es saber, ok, lo que estoy viendo es un humedal, ya sea porque lo veo en el terreno, lo veo en una imagen, lo veo en una fotografía aérea, lo veo en una imagen de dron. Delimitar ya implica, bueno, ponerle un borde, decir, de acá para acá esto es humedal, de acá para acá no. Con la particularidad que habíamos hablado antes, que los humedales no son algo constante en el tiempo, varían. Y entonces esa delimitación no es tan sencilla como uno se lo imagina. Y aparte tenemos que clasificarlos. Por ejemplo, este humedal que estamos viendo acá, este humedal es de este tipo, no importa cómo se llame, pero no es de este, ni de este, ni de este. Entonces tenemos que, de alguna manera, tener algo que nos permita decir, bueno, este es un tipo de humedal tal. Porque ese tipo de humedal tal tiene asociados también otras características, que es la última parte de un inventario de humedales, que es tener la caracterización de estos humedales. Y esta caracterización va más allá del mapeo, porque implica conocer, por ejemplo, cómo es su cobertura vegetal, cómo es el origen y los flujos de agua que tienen lugar en ese humedal, cómo es la estacionalidad hídrica, ese humedal cuándo está húmedo, cuándo está seco, y también cómo se usa. Por ejemplo, un inventario de humedales, la parte cartografiable, la parte, digamos, mapeada que vemos sería algo como esto. Cada uno de esos colores representa una tipología de humedales distintos que tiene a su vez asociados características distintas. Ahora bien, estamos mirando esto, muy lindo todo, identificamos, delimitamos, clasificamos y terminamos de caracterizar, pero bueno, tenemos que mapear todo el territorio. Eso es lo que dice Ramsar, la Convención de Ramsar, que nuestro país en el 94 firmó. Entonces, ¿cómo hacemos en un país tan extenso y con tanta variedad de humedales para poder mapear todos los humedales del país? Entonces, una de las perspectivas de la ecología teórica que nos ayuda y de la geografía que nos ayuda a abordar, a entender mejor los humedales y a partir de eso poder empezar a pensar, bueno, cómo hacer para mapear todo el país, es la ecología del paisaje. Y pensando, haciendo un resumen de los principales temas del paisaje y de su historia, vamos a hacer un recorrido cortísimo que empieza en los 1800 con Humboldt, que fue un naturalista alemán que se recorrió más de medio planeta, porque si bien no llegó al Polo Norte, el hemisferio norte lo recorrió llegando hasta Siberia, zona polar, llegó a Ecuador, no remontó el Amazonas, pero hasta ahí nomás, pero sí estuvo en las nacientes del Amazonas, en los fines de los 1700, y sus libros los escribió entre fines de 1700 hasta creo que 1830, en la época en que también surgían las ideas de Darwin. El paisaje, con todo lo que él vio, se subió al Chimborazo, que si bien no es como el Everest, desde el punto de vista geodésico, puede ser considerado la montaña más alta del mundo. Todo lo que vio, él lo reflejó con distintos esquemas
porque para él el paisaje es esa descripción del territorio visible, y cuando estamos mirando desde las alturas estamos viendo cosas distintas y estamos viendo la zonificación que tiene la vegetación, que es expuesta a distintos condicionantes ambientales. En esa misma época también Humboldt es considerado el padre de la ecología, el padre de la biogeografía, y en muchos casos también uno de los principales referentes de lo que llamamos, digamos, la geografía física. Y en esa época lo que justamente se empieza a mapear son regiones con floras y faunas similares. Un siglo después recién, como resultado de las posguerras, el uso de aviones es lo que nos permite ver ese territorio, ver eso que se ve es el paisaje. Y dentro de los geógrafos de la época, el exponente principal es Carl Troll, donde describe el paisaje como un mosaico de características, tanto bióticas como abióticas, donde esa comunidad física y biológica interactúa con las comunidades humanas, formando paisajes característicos. Y para Troll lo importante es que con la fotografía aérea podemos ver esos mosaicos, pero esos mosaicos tienen un montón de cosas en común, y uno puede mapear todas esas cosas en común como áreas homogéneas, como regiones. En nuestros tiempos y con la accesibilidad cada vez mayor de programas satelitales de observación de la Tierra, en particularmente Landsat pone a disposición de los investigadores un conocimiento del territorio que antes no era posible. Antes solamente se iba reconociendo de a pedacitos, y ahora empezamos a tener miradas globales de cómo está hecho nuestro planeta, y ese mosaico que vemos es un mosaico heterogéneo, está formada de muchas cosas, y esas cosas además se ven distintas a distintas escalas. Como en esta misma época, también otro de los temas que surge es el tema de conservación de la biodiversidad. La ecología y la geografía empiezan a entrelazarse y a formar un todo cada vez mayor. Y en ese todo, el concepto de paisaje como un nivel de organización ecológico que está por encima, digamos, de las poblaciones, de las comunidades, ecosistemas, pero por debajo de lo que se llaman las ecorregiones o la biosfera, todo el planeta, empieza a ser un concepto muy importante. Es decir, el paisaje es un nivel de organización de los sistemas ecológicos, y es la teledetección satelital particularmente que nos permite justamente reconocer esa heterogeneidad tanto en lo estructural como en lo funcional, como en los patrones de cambio que va teniendo este nivel que se llama paisaje. A partir de los 2000 ya tenemos, el cambio tiene que ver con, mejor dicho, la mirada, la integración tiene que ver con la disponibilidad de computadoras personales en parte, para poder analizar toda esta información satelital que viene. Y surge, digamos, la ecología del paisaje ya como una ciencia definida, es en realidad a fines de los 80 que empieza, pero es en los 2000 que toma fuerza, y esta disciplina se enfoca en patrones espaciales, en su heterogeneidad y en cómo caracterizar, describir y predecir cuantitativamente qué pasa en el paisaje. Los conceptos importantes acá es que, bueno, con los principales referentes que está Mónica Turner, Almo Farina, Kevin McGarrigle como los más, digamos, más notables, es este análisis cuantitativo de la heterogeneidad del paisaje, ayudado por la clasificación de imágenes satelitales y su posterior análisis en sistemas de información geográfica. ¿A qué se le llama, o mejor dicho, qué es lo que hablamos cuando decimos heterogeneidad ambiental, que es la característica de los paisajes? Los paisajes están formados por elementos que los asumimos como ecosistemas, pero bueno, no todo el mundo trabaja en ecología, entonces son elementos
que son reconocibles en las imágenes satelitales, en las fotografías aéreas, y estos elementos, de acuerdo a su predominio espacial y funcional, se diferencian en parches, que son las unidades menores, en corredores, que suelen tener formas alargadas, que conectan todo lo que hay en ese paisaje, y matriz, que es el componente predominante. Cuando no hay ningún componente predominante y no se puede diferenciar si algo es un parche o es un corredor o forma parte de una matriz, porque todo predomina igual, se habla simplemente de que hay mosaicos formados por distintas cosas. Pero uno puede pensar a veces que cualquier elemento, cualquier cobertura, que es lo que miramos y distinguimos mediante telección, es un parche con alguna funcionalidad distinta. Los paisajes, decíamos, están conformados por elementos que están organizados de distinta manera. Ese conjunto de elementos y su abundancia en el paisaje determinan la composición de ese paisaje. Y cómo están organizados espacialmente estos distintos elementos es lo que llamamos la configuración espacial. Y ambas cosas, composición y configuración, son los que definen el patrón del paisaje. Cuando estamos desde teledetección siempre pensamos, bueno, estamos clasificando, y lo que clasificamos, que son determinadas coberturas del terreno, esas coberturas en general las podemos asimilar a parches, o si son muy extendidos, a matrices. Entonces, el estar mirando esta distribución de los parches en el terreno hace que patrones distintos los pensemos como, bueno, tenemos paisajes distintos. Aunque el problema es que no siempre es así, porque lo que estamos mirando es algo que cambia. Entonces, algo puede presentar un patrón en un momento y un patrón distinto en el otro momento. El mismo lugar, simplemente en estaciones distintas. La ecología del paisaje también hace foco en jerarquías y en escalas, ya que los paisajes están organizados jerárquicamente, son parte de la jerarquía ecológica, y esa jerarquía ecológica no es solamente espacial, sino también temporal. Y esta heterogeneidad espacial surge, por un lado, de procesos que, actúan a nivel dentro del paisaje, pero a su vez condicionan a lo que pasa en procesos ecológicos a otras escalas, tanto escalas mayores en el sentido ecológico, o sea, a nivel de región. Lo que pase a nivel de región va a depender de lo que pase en sus paisajes, pero también lo que pasa en un paisaje condiciona lo que pasa en las unidades menores, en los elementos, en los parches. Por otra parte, esta mirada jerárquica es muy distinta, depende del organismo que querramos estudiar y del observador, porque en algunos casos, según la escala, vamos a ver componentes distintos, y también según qué estemos analizando. Por ejemplo, uno de los usos mayores suele ser en entender el paisaje como hábitat de organismos, y distintos organismos ven las cosas muy distintas a nosotros. Entonces, lo que para uno puede ser algo muy heterogéneo, para otro, para un organismo mayor, puede ser muy homogéneo. Entonces, una de las ventajas de esta visión de las jerarquías a distintas y de las escalas es que podemos mirar el paisaje y estudiarlo con distintos sensores a distintas escalas y mirándolo bajo ópticas distintas, bajo ópticas de hábitat de organismos, bajo órbitas de, en nuestro caso, de inventariar humedales. Los vamos a ver distintos. Otro de los componentes, de los principios de la ecología del paisaje, es que el paisaje nos ayuda a entender procesos ecológicos. La dispersión de las especies, disturbios naturales como inundaciones, como incendios, usos del suelo, movimientos de nutrientes, flujos de agua. Todo eso es influenciado por los patrones espaciales, pero también ese arreglo espacial de elementos
va a influenciar los tipos de procesos que se den. Y el componente, digamos, más distinto a todo lo que venía, que trae la ecología del paisaje, es el componente del principio de conectividad, ¿no? Que desde el punto de vista paisaje podemos de alguna manera definirlo como la extensión hasta la cual el paisaje facilita los movimientos de los organismos y sus genes. Pero, como sabemos, no es solamente los organismos y sus genes, sino toda aquella materia, energía e información que circule por el paisaje. Circula agua, circulan nutrientes, circulan esporas, circula información de dónde hay recursos y dónde no los hay. Podemos hablar de una conectividad estructural y una conectividad funcional. Una de las miradas importantes de esta conectividad fue la que permitió empezar a cuantificar estos temas de degradación, de pérdida de ambientes que conocemos en especial para bosques como fragmentación del paisaje. Lo que antes era continuo ahora empieza a tener parchecitos, empieza como con lagunitas de espacios donde se va perdiendo ese elemento, ese ecosistema, hasta que cambia la matriz, por ejemplo, de lo que antes era un bosque pasa a tener una matriz de pastizal. Y es la base de varias áreas de ecología, no solamente el tema de fragmentación de bosques, sino también de lo que se llama genética de paisajes, de metapoblaciones, de metacomunidades, que no me voy a meter porque puedo hablar muchísimo de ese tema, antes me dedicaba a eso, pero bueno, el paisaje tiene una funcionalidad dada por esa conectividad, y esa conectividad es dependiente de lo que estemos considerando, va a ser distinta si estoy mirando organismos, va a ser distinta si estoy mirando cómo se mueve el agua. Entonces ahora bajándose, tratando de cerrar estas ideas de ecología del paisaje, de los humedales y cómo las podríamos usar para inventariar, bueno, vamos a ver qué trae un poco la ecología de humedales que ha tomado de la ecología del paisaje y sobre las cuales nosotros nos vamos a basar para poder no solamente inventariar los humedales, sobre todo para poder estudiarlos. La primera cuestión tiene que ver con, ¿cómo hacemos para definir qué es un humedal? Lo que sabemos, las primeras definiciones de humedales ya post-Ramsar, es que los humedales son tierras donde la saturación por el agua constituye el factor dominante para el desarrollo de los suelos, para las comunidades de las plantas y animales que viven en él y en su superficie, porque la única característica compartida por toda esa variedad de cosas que llamamos humedales es que el suelo o el sustrato está al menos periódicamente saturado o cubierto por agua. Esto lo describe el grupo de Cowarding en los 79, donde como primer paso para abordar este inventario de humedales de Ramsar, él trabaja en una clasificación de lo que se llaman hábitats de humedales. No hace un mapeo de humedales, clasifica hábitats de humedales y se ponen a estudiar en todo el territorio continental de los Estados Unidos qué distintos tipos de hábitats de humedales hay. Y es una primer mirada para abordar el mapeo de los humedales, donde los humedales son parches, como el primer ejemplo que les mostraba de inventario. Son parches que podemos identificar como cosas distintas, les podríamos poner un límite en función de esas características distintas que describe su clase. Pero eso mismo, ahora pensándolo desde el agua, es, cómo diferenciamos los humedales del resto de los ecosistemas. También tenemos una mirada de parche, en cierto modo. ¿Por qué? Porque
miramos a los ecosistemas de humedal distintos de los acuáticos y de los terrestres en función del contenido y la variabilidad del agua. Acá no estamos mirando por dónde se extiende, estamos mirándolos como si fuera un parche, aunque fue un parche a escalas casi continentales. Esta característica de los humedales de tener agua somera o suelo saturado es lo que los diferencia de los acuáticos, que son siempre llenos de agua y el agua es profunda. Y hay mucha discusión de a qué se le llama agua profunda, pero es algo que tiene seguro más de 6 metros. Y de hecho, el curso principal de los ríos, los lagos patagónicos andinos, no son considerados humedales propiamente dichos, salvo para Ramsar. Pero para los demás no son humedales, son cuerpos de agua profunda. Y por otro lado tenemos los que son territorios donde no presentan agua libre, ni el suelo saturado, encharcado. Sí hay agua dentro del suelo, pero esa agua no queda visible y no muestra indicadores de estar anegado mucho tiempo. El problema que tenemos es que los humedales a veces se pueden ver húmedos, que la mayoría de nuestras visiones están pensados en estos parches húmedos, pero también tenemos humedales que pueden estar secos y solo de manera extraordinaria se manifiestan como con su parte húmeda, con el agua visible. Y son para nosotros los más problemáticos, especialmente en América del Sur. Con una visión también de parche, también en el sentido de que, bueno, se puede abordar un parche. La idea de parche es que, bueno, podemos delimitarlo. Ese es como la mejor resumen que uno puede decir. Puedo delimitarlo como algo que adentro es homogéneo. Con una mirada no totalmente cerrada como parches, la definición que se elabora de manera consensuada para el Inventario Nacional de Humedales dice que un humedal es un ambiente, no lo llama ecosistema, no lo llama ninguna otra cosa, ambiente, que es un término vago y que podemos llevarlo a muchas escalas distintas. Es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos bioquímicos propios y diferentes a de los ambientes terrestres y acuáticos, y tiene rasgos distintivos, como la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Todavía estamos arrastrando en esa definición un poco este concepto de parche, pero el usar el término ambiente deja un espacio más. Cuando queremos pensar en los humedales, tenemos que pensar en que los humedales forman parte están en una, digamos, me perdí en mi ritmo. Cuando pensamos en humedales, tenemos que pensar en los factores que condicionan tanto la, digamos, generación como la permanencia de los humedales. Y estos factores operan a distintas escalas. Cuando pensamos en, bueno, quiénes intervienen, pensamos en el clima, que está aportando agua, está aportando evapotranspiraciones, que está favorecida por temperaturas excesivas, o, digamos, sin evapotranspiración porque tenemos temperaturas bajas. Estamos pensando en los contenedores en donde se puede albergar el agua que va a dar lugar a los humedales, que forma parte de los humedales, y también tenemos que pensar en ese componente biótico que es el que nos muestra que ese es un espacio muy interactivo, de mucho intercambio, y que lo podemos diferenciar del resto como vegetación especial, como lugares donde se llenan de animales migradores y demás. Estos factores son similares a todas las escalas, pero en algunas escalas predominan unas, en otras escalas predominan otras. Cuando estamos mirando a nivel de parche, lo que nos
llama más la atención es la estructura de la vegetación como el elemento más destacable. Pero a medida que vamos cambiando la escala, vamos subiendo, nos vamos yendo a mirar ese humedal no desde el 1 a 1, sino lo vamos mirando con un dron, con un avión, con un satélite, son otros los factores que se manifiestan dominantemente, como decíamos, la precipitación, el escurrimiento superficial, la litología, etc. Y de hecho, podemos predecir a una escala regional la presencia de humedales considerando estos factores. Un aporte superador de pensar solo como el parche es el enfoque hidrogeomórfico, donde además de estas comunidades ecológicas, como era el caso de la clasificación de EcoWording, se incorporan también el agua y el emplazamiento geomórfico, como decíamos recién, como los elementos más importantes para entender cómo funcionan los humedales. Y entonces tanto el agua, tanto en su dinámica hídrica como en su origen, ubicados en un determinado lugar, permaneciendo como con cierta temperatura para favorecer el mantenimiento y el desarrollo de distintas comunidades ecológicas, a ese enfoque se lo conoce con el nombre de hidrogeomórfico en sus orígenes, y hoy en día lo llamamos ecohidrogeomórfico, porque no hay que olvidarse de que, que tenemos todas las comunidades ecológicas que nos dicen que eso es un ecosistema de humedal. Bajo esta mirada de la ecohidrogeomorfología, decíamos, los emplazamientos donde están los humedales nos hablan de un funcionamiento distinto. La forma, la posición topográfica, la litología, los suelos, que en realidad son responsables de esos patrones de paisaje que presentan estos humedales, nos habla de que no es lo mismo, un funcionamiento distinto. No es lo mismo los humedales que están en las cabeceras que los humedales que van a estar en el fondo del valle, los que están en zonas marinas sujetas a mareas, que los que están en zonas llanas que van a tener flujos más laminares, y en función de también considerar las distintas fuentes de agua y la distinta dinámica temporal del agua, el enfoque hidrogeomórfico resume de alguna manera en unas grandes clases de humedales basadas justamente, es decir, las miramos como, no solo, ahora ya no es solamente un parche, sino que voy a estar mirando los mosaicos, esa heterogeneidad en los mosaicos, los parches, que funciona como matriz, que funciona como como corredor, como parches, esta combinación de elementos de maneras muy características da lugar a estos 6 grandes tipos de humedales, que son los depresionales, las franjas lacustres, las franjas mareales, los fluviales, como los valles de los ríos, los de pendientes o planicies, que pueden ser en ríos o pueden ser también en mar. Entonces, ya ahora no es simplemente tenemos parches, corredores y matriz, sino que aparte cada uno de ellos tiene un funcionamiento ecológico distinto dado por el agua. Entonces, estos elementos del paisaje tienen funcionamientos hidrológicos distintos. Y si seguimos tejiendo esta trama, lo que podemos empezar a entender es que, que es esta conectividad hídrica la que genera patrones de humedales característicos. Y Winter habla de patrones hidrológicos que están caracterizados por estos flujos superficiales y subsuperficiales, donde el agua va interactuando, el agua que va corriendo con la subterránea, con la atmósfera. Lo importante es que es esta conectividad hídrica la responsable de generar patrones de humedales característicos. Y podemos mirar de otra manera
estos patrones, porque los podemos delimitar ahora pensándolos no simplemente como, bueno, son coberturas del terreno, son parches, porque adentro hay muchas cosas y las estamos en realidad delimitando teniendo en cuenta la topografía, la cobertura vegetal, cómo se mueve el agua, junto con información sobre la geomorfología, los suelos, la hidrología, entre otros conjuntos de información. Y ahora no estamos mapeando parchecitos, estamos mapeando ya un patrón de paisaje que sabemos que tiene un funcionamiento característico en función de su conectividad hídrica. Entonces sí vamos a diferenciar, por ejemplo, valles, zonas de valles, de zonas de laderas, de zonas que están en las cabeceras de los cursos de agua o en interfluvios que no tienen, digamos, presencias de humedales, como componentes distintos. Entonces ahora tenemos un patrón que está formado por paisajes. Según como los veamos, a veces ese patrón va a ser paisaje una escala, pero va a ser un parche a otra. Si lo estoy mirando con una imagen MODIS, voy a estar viendo parches, o lo voy a mirar como parches, pero cuando me voy a la escala de Landsat, ya voy a ver que eso, que era un parche en realidad, es un paisaje formado por distintos componentes. Teniendo en cuenta esta mirada del paisaje como un paisaje hidrológico y de quién es el elemento predominante que conforma el paisaje, podemos hablar de paisajes de humedales, donde la matriz es todo humedal o es un mosaico de humedales y se caracteriza por tener una conectividad hídrica predominantemente superficial. Veo cómo eso cambia con el tiempo, más o menos agua, pero todo es humedal. Mientras que otro tipo de paisajes, que los podemos llamar paisajes con humedales, el paisaje está conformado por una matriz que es predominantemente terrestre y tiene parches de humedales. Y pueden tener esos parches de humedales una conectividad hídrica subterránea. Generalmente tienen una conectividad hídrica subterránea, que puede tener, digamos, distintas escalas y distintas extensiones. También esta dinámica hídrica nos ayuda a caracterizar los humedales en función de su hidroperíodo. ¿Qué es el hidroperíodo? Es el tiempo en que está inundado, anegado o con máxima saturación de agua. Y no es solamente el tiempo, sino también en qué momento a lo largo del año o a lo largo de un ciclo hidrológico corresponde esta situación húmeda o esta situación seca. Y justamente cómo vengan las fuentes de agua, cómo sea ese emplazamiento geomórfico y cómo sea esa dinámica hídrica, vamos a tener hidroperíodos distintos. Y bajo una mirada, digamos, de paisaje, cada tipo de humedal tiene un hidroperíodo característico. Entonces, ese funcionamiento del agua le da un comportamiento homogéneo a un humedal. Un humedal puede comportarse, como decíamos, de distintas maneras según el hidroperíodo, y eso nos hace mirar ahora un paisaje con sus humedales como lugares que tienen un funcionamiento biogeoquímico distinto, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su conectividad hidrológica, ya que todo eso va a determinar distintos flujos de sedimentos, de nutrientes y de organismos. Entonces, la mirada siempre de los humedales como paisajes o en un contexto de paisajes nos permite integrar mucha otra información de lo que está pasando. Otro concepto que estamos también trabajando es que, bueno, ¿cómo espacializamos este hidroperíodo? Entonces se llama hidropatrón, a falta de otro nombre, a esta distribución espacial de estas áreas o unidades que tienen distinta variabilidad hidrológica, que tienen distinto hidroperíodo.
el hidroperiodo, aunque el tiempo puede ser el mismo, los momentos de máxima humedad o de máxima seca pueden ser distintos. Y este enfoque de hidropatrones puede ser una herramienta para mapear paisajes de humedales. Porque acá lo que estamos pensando es que, bueno, tenemos hidropatrones distintos, tenemos paisajes de humedales distintos. Cómo funciona el agua y qué cosas componen ese patrón son distintos en un hidropatrón que en otro. Bueno, y ahora lo último, que sería cómo unimos todo esto y podemos decir, lo amasamos y hacemos una torta, o lo entretejemos y hacemos un lindo poncho, para entender a las jerarquías del Inventario Nacional de Humedales. El Inventario de Humedales está organizado en 4 jerarquías principales. Tiene como objetivo lo que habíamos dicho al principio, conocer la distribución espacial y los tipos de humedales distintos que hay en todo nuestro país, como parte, digamos, como compromiso que hizo nuestro país al firmar la Convención de Ramsar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para abordar todo el país? Uno de los problemas que empezamos a ver es que, bueno, si miramos los humedales como parches, el país es extensísimo y no vamos a poder llegar en un tiempo prudencial, no quiere decir que nunca, pero no vamos a poder llegar en un tiempo prudencial a completar eso, es un proceso. Entonces, si en cambio estamos mirando a escalas más extensas, lo que sí podemos tomar es que, bueno, el país tiene ciertas definiciones de regiones ecológicas marcadas por la fisiografía, por la vegetación, por los suelos del suelo, pero si ahora a eso le damos una vuelta de rosca más y lo pensamos en, bueno, ¿y cómo funciona el agua en todo nuestro territorio? ¿Cómo funciona el agua cuando estamos considerando la variabilidad climática, cuando estamos considerando la variabilidad de terreno, la distinta geología, la distinta geomorfología, la distinta oferta y variabilidad térmica que tiene nuestro país? Bueno, lo que podemos ver es que a nivel regional vamos a encontrar áreas que tienen distinto predominio de tipos de humedales. Aunque no los hemos mapeado todos, vemos que eso es posible. A ese nivel lo llamamos regiones de humedales y tienen sus variantes. Las regiones de humedales están a su vez conformadas por unidades más chicas. Y esas unidades más chicas lo que presentan son, lo podemos mirar como áreas que tienen una misma geomorfología, mismos tipos de relieves, mismos patrones de drenajes. Muchas veces tienen también características de vegetación similar o patrones de uso del suelo similar. Y esas unidades menores son los que llamamos sistemas de paisajes de humedales, que a su vez, obviamente, van a estar compuestos por paisajes de humedales. Cuando estemos pensando en paisajes de humedales, ya estamos pensando otra vez en, bueno, cómo funciona en el relieve el agua y cómo es el funcionamiento asociado a los suelos que se generan, asociado a la geomorfología que da lugar a esos relieves y a la dinámica de la vegetación, nos hace tener unidades más chicas, características. Y como vimos, a veces el trabajar a nivel de paisajes de humedales nos permite, en una de esas, mirar como algo homogéneo, algo que es homogéneamente heterogéneo, porque está formado por esa misma matriz dada por el agua, donde todo es humedal, versus otros paisajes donde la matriz es un ambiente terrestre con parchecitos de humedal. Y podemos hablar de una unidad todavía menor o con más de detalle, que es lo que llamamos las unidades de humedales, que ahí sí podemos hablar de, bueno, serían nuestros parches de humedales. Pero también esos parches de humedales podemos pensarlos como que son heterogéneos, no están formados siempre por lo mismo. Pero eso, bueno, es otra historia y es otro objetivo que no es el del inventario. Ejemplos de lo que ha sido digamos, el estado de avance
de este inventario de humedales, a nivel de regiones de humedales, se ha hecho una caracterización y una delimitación de estas regiones de humedales en función de los factores que determinan la presencia, los grandes factores regionales que determinan la presencia de humedales, que tienen que ver con el clima, con la topografía, como con este balance entre lo que llueve y lo que se evapora. Y hay unas 11 regiones y otro tanto de subregiones, cada una con características distintas. El libro Regiones de Humedales de Argentina es una primera aproximación a este nivel, y la idea es que, bueno, que eso pueda ir mejorándose con el tiempo. Ejemplo de lo que es como es una región. Toda esta es una región que tiene subunidades distintas, y estos son un poco los patrones que se observan en esta región, y este es un descriptor de esa variabilidad hidrológica dada por el patrón de, digamos, de evaporación y evapotranspiración, no, de precipitación menos evapotranspiración. Un nivel con más detalle, pero que fue el nivel pionero, por decirlo, el nivel piloto, de tratar de ver cómo bajar estos conceptos al inventario, fue el nivel de sistemas de paisajes y humedales, que se hizo tanto para el corredor fluvial Paraná-Paraguay y se ha hecho para la provincia de Buenos Aires. Ejemplos de lo que son estos ahora patrones de paisajes. O sea, tenemos muchos paisajes todos ordenados de la misma manera. Entonces, típicamente, por ejemplo, en este caso tengo una zona de interfluvios, los llamaríamos, pero esos interfluvios están todos llenos de humedales, que son las lomadas, digamos, de loes que tiene la zona pampeana, desde donde salen cursos de agua que forman cañadas, algunos tienen un poco más de agua que otros, que van a parar al río Paraná o al río Salado o al río de la Plata. Otro ejemplo de paisajes a escala de humedales, donde estamos, a nivel de paisajes de humedales, donde un riacho, los esteros bañados, las lagunas, cada uno de esos son paisajes de humedales distintos. Otro ejemplo acá. El primer ejemplo que les había mostrado al inicio es el de el inventario piloto de los partidos de Escobar, Pilar y Luján, donde en este caso lo que se ve acá son estas unidades de paisaje que tienen que ver con esta, digamos, topografía que marca muy fuertemente esas unidades de paisajes asociadas porque están hechas, esto tiene una composición de loes muy distinta que lo que hay acá, y la composición de arcilla que tiene acá, que determinan que el agua corra de distinta manera, que filtre de distinta manera, pero también tienen una génesis distinta, y todo eso incide en cómo el agua corre, fluye y se queda en el paisaje una vez que cae por precipitación o cuando surge el agua que se infiltró y se acumuló y va por vía subsuperficial. Y el nivel 4, donde ya estamos mirando adentro qué hay. Y acá sí tratamos, en este caso, en algunos lados podemos identificar parches y corredores, pero no en todo. En parte porque, bueno, muchas veces el paisaje está tan antropizado que es muy difícil ver cómo eran esas unidades de paisajes originales. Pero justamente hacer un análisis histórico de cómo fue cambiando ese paisaje permite identificar zonas que, aunque ahora no se ven como humedales típicos, como naturales, siguen teniendo un comportamiento de humedales, siguen inundándose y siguen generando problemas de anegamiento. Ejemplo de cómo se ve a nivel 4, que estamos viendo acá
una de estas cañadas, pero cuando miramos acá el paisaje es, bueno, tengo la cañada, pero tengo una media loma que va hacia una loma con vegetación distinta, con características del relieve distintas y que podemos justamente en este inventario mapear y caracterizar. Para ser corto, hoy le había dicho a Clara que prefería que este no fuera mi presentación de seminario, porque así podía darla sin estar escupiendo cosas tan rápidamente y darla con más tiempo, porque bueno, yo sola me metí en el baile de mezclar todas estos capítulos distintos, mezclables de distinta manera en Elige tu propia aventura, y sabía que menos de una hora me iba a tardar. Pero bueno, igual hice el esfuerzo de darlo lo más rápido y claramente posible sin llenarlos de palabras a 20.000 palabras por minuto y tomando, digamos, una frase como resumen. De alguna manera puedo decir que si bien los humedales pueden ser concebidos como parches, pensarlos como mosaicos que forman distintos patrones de paisaje permite abordar su inventario a distintas escalas para cubrir todo el territorio nacional, usando teledetección, pero también complementada con trabajos a campos y con mucha información multidisciplinaria que hay sobre estos territorios. Muchas gracias a todos.